Hermanos, amadísimos hermanos en Cristo Jesús, celebremos el cuarto domingo de Cuaresma, sabiendo que este tiempo es para agradar al Señor, quien vino al mundo para enseñarnos el camino de nuestra salvación. Cada mañana nos levantamos y damos gracias a Cristo Jesús por haber venido al mundo para enseñarnos la presencia de Dios en el mundo y para enseñarnos la vida eterna en el cielo por medio de su resurrección y ascensión al Padre. Para merecer la gracia de Dios, tenemos que estar unidos a Cristo Jesús por medio de un corazón puro. Para producir buenos frutos, Cristo nos ordena que estemos unidos a Él, como las ramas del árbol que da fruto por medio del tronco que le da vida y la oportunidad de dar frutos. Conseguir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna es un fruto que se consigue estando unidos a Jesucristo. Mantengamos nuestra unión con Jesús, cultivando nuestra fe y amor por Él, escuchando su palabra por medio de la primera lectura del libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículos 6 y 7, y versículos del 10 al 13. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son esos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor,
nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por los años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan por lo tanto como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente todo queda en claro. Porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio del libro de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras esté día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar mientras esté en el mundo. Yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaron: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les respondió: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos el que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo.
Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve y quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo escucha y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretenden darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, cuando damos frutos en Cristo Jesús, trabajando todos los días para ser mejores personas, teniendo en nuestro corazón su amor, estando convencidos de que Él es el mismo Dios en la tierra, Cristo Jesús, cada vez que curaba a un enfermo, perdonaba sus pecados exigiéndole no pecar más. Como pecadores estamos en tinieblas. Como San Pablo nos dice, estando unidos al Señor, somos luz. Vivamos, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la justicia, la bondad y la verdad. La verdad es única y no perece jamás. Dios ama a los puros de corazón, a los que lo aman en espíritu y verdad. A Dios no podemos engañarlo. Como lo dijo el Señor Dios al profeta Samuel, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Jesucristo durante su ministerio curó a muchos enfermos, a muchos más de los que su palabra narra en la Biblia. Pero con seguridad hubieron muchos a los que Jesús no los curó, aun cuando le rogaron que los curara. Porque hay personas, muchas personas en el mundo que aún estando enfermas, aun cuando sufren, creen que están enfermas o en sufrimiento porque Dios es injusto, olvidando que todo lo malo que nos pasa es consecuencia de nuestros propios pecados, pecados que nos alejan de la gracia de Dios. Cristo Jesús volvió de la muerte y subió al cielo no para presumir, sino para que creamos en Él. Todas las obras de Cristo que nos enseñan su divinidad celestial las hizo por amor y porque Él sabe que aún viendo su poder divino no creemos y lo juzgamos exigiéndole más pruebas de su poder para aceptarlo como nuestro Salvador, como si Él necesitara de nosotros. Cuando Jesús encontró en su camino al hombre a quien le había dado la vista después de haber nacido ciego, a quien los sacerdotes habían corrido del templo, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Creo, Señor. Y postrándose lo adoró. ¿Cómo es posible que este hombre, después que Jesús le diera la luz, después de haber nacido ciego, todavía preguntara quién era el Mesías, el Hijo de Dios? Cristo nos deja este ejemplo para que nos miremos a nosotros mismos, que aún viendo todas las obras que Cristo hizo hasta retornar de la muerte y subir al cielo, dudemos todavía de su divinidad celestial. Hermanos, oremos a Cristo Jesús durante este tiempo de Cuaresma, tiempo de fe, de esperanza, para que nos traiga su luz y su amor a nuestro corazón, para amarlo, para convertirnos
en cristianos sin condición para poder tener su misericordia de salvación. Amén, hermanos.